Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Paremos ahí un segundito. Fíjense, cuando hablamos del libro de Hebreos, casi todo el mundo se conoce de memoria Hebreos capítulo 11. Especialmente Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y hablamos de la fe, de la fe, de la fe. Bueno, Hebreos capítulo 11 tiene varios versículos que nos va contando la historia de los llamados héroes de la fe, ¿sí? Y termina el capítulo 11 y el autor de Hebreos inmediatamente entra al capítulo 12 con esto y nos dice: por tanto también nosotros. Hazme un favor para que ya se dejen de distraer. Míralo al vecino y dile: te está hablando a ti. Ahora, en vez de decir nosotros, hazme un favor y di: por tanto yo. ¿Sí? 1, 2, 3. Por tanto yo. Por tanto yo, ¿qué voy a hacer? Es despojarme de todo lo que me estorba y correr la carrera de la fe. Y luego continúa y nos da unos datos, que es en lo que hoy nos vamos a enfocar. Leamos el versículo 2, por favor, Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. ¿A quién tienes que ver? ¿En quién te tienes que enfocar? ¿Cuál debe ser el centro de nuestra atención? Jesús. Jesús es el centro de todo en nuestra fe. Queremos correr la carrera, fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿quién? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjate este consejo, quiero que te lo quedes en la mente el resto de la mañana. El autor de Hebreos, el Espíritu Santo por medio de él dice esto: mira a Jesús, quien fue el autor y el consumador de nuestra fe. Él comenzó la fe y él concluyó la fe. En Jesús está toda la fe. Y él, quien es la fe misma, quien es nuestro Dios y Señor, dice que no se echó para atrás frente a la oposición, sino que poniendo la mirada en la meta que él tenía, en lo que él esperaba, perseveró hasta la cruz. Y luego dice: aprendiendo de él, hagamos nosotros lo mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Aprendiendo de lo que hizo Jesús, hagamos nosotros lo mismo. Ahora aquí nos cuenta muy resumido, nos pone muy ligeramente en un par de palabras los eventos de los que hoy vamos a hablar, de lo que sucedió en lo que hoy se llama la Semana Santa, los últimos días de Jesús. Porque dice aquí que él puso la mirada en la meta, menospreció lo propio, o sea, miró a menos la oposición, miró a menos todo lo que le iba a pasar, pues tenía algo más grande. ¿Me están siguiendo? Una idea más para que se nos quede en la mente. Digamos que tú en tu casa tienes una Peta, un Volkswagen Beetle, una cucaracha, lo que le quieras llamar. Y al lado de tu Peta tienes un Mercedes 2019. ¿A cuál le das más valor? A la Peta, porque tiene sentimientos, ¿no ve? No creo, ¿sí? Cuando se va a ensuciar, cuando está lloviendo, cuando tienes que llevar al invitado, ¿a dónde lo llevas? En la Peta. Pero cuando quieres salir a pasear, lucirte, ¿en cuál vas? En él Mercedes. ¿Sabes qué pasa? Porque tú le das más valor a uno que al otro, y a lo que le das más valor lo aprecias más. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Qué dice aquí que Jesús hizo? Menospreció la oposición, menospreció todo el sufrimiento, lo hizo de menos porque había algo que para él tenía más valor: su misión, lo que él vino a hacer, morir por ti y por mí, y resucitar y darnos salvación. Y nos dice: aprendan de él, mírenlo a él,
para que cuando ustedes enfrenten oposición no se cansen, no se desanimen, porque recuerden que tiene una recompensa similar a la de Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por eso ponemos la mirada en Cristo. Ahora, nos dice, bueno, menospreció el sufrimiento. ¿De qué está hablando? Vamos a hablar de la Semana Santa. Retrocederemos un poco. Llegamos a un día en que Judas ya lo había traicionado. Judas ya había vendido a Jesús. Jesús había tenido la última cena con sus discípulos. Terminada la última cena, salen muy de madrugada al monte de Getsemaní a orar. Jesús agarra a 2 de sus discípulos, a los más cercanos, se los lleva con él y les dice, oren conmigo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acompáñenme en oración. ¿Y saben qué hacen los discípulos? ¿Quién sabe qué hacen? Se duermen. Y Jesús los vuelve a despertar, por favor, acompáñenme, oren conmigo. ¿Y qué hacen? Se vuelven a dormir. Y Jesús empieza a orar y un ángel lo consuela y Jesús dice el famoso, Padre, si hay una manera, por favor pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mientras Jesús agonizaba, Dios manda un ángel a consolarlo, o él mismo llama un ángel a que lo consuele, porque sus amigos se habían dormido. Y termina de orar y baja, y era de madrugada, y llegan a arrestarlo. Muchas veces pensamos que eran los romanos que lo arrestaron, en realidad vino la guardia del templo. Los soldados judíos de la región vienen y lo arrestan y se lo llevan. Y puede usted leer la historia y Pedro otra vez mete la pata, le cortan la oreja al soldado, entonces Jesús se la cura la oreja, se lo llevan a Jesús y le hacen un juicio ficticio. ¿Sabes lo que es un juicio ficticio? Es un juicio que estaba diseñado para que él sea culpable. Y empiezan a traer un montón de falsos testigos y este juicio se lleva a cabo en el Sanedrín, que era la autoridad religiosa, social, política de Judea, del pueblo judío. Y mientras lo enjuiciaban, lo pegaban, lo insultaban y se traían falsos testigos y los falsos testigos decían mentiras y al final se consiguen uno que él dice lo correcto y con eso lo condenan y no contentos con eso dicen queremos que muera y se lo llevan a Pilato. Y cuando lo llevan a Pilato dicen, Pilato, queremos que lo mates. Pero Pilato, que era más vivo, dice, me voy a meter en líos, llévenlo a Herodes. Esta es jurisdicción de Herodes, no es mía. Lo llevan donde Herodes y Herodes comienza a hablar con él, empieza a quererle dar charla y Jesús no le dice nada y Herodes se calienta, llévenselo a Pilato, que él se arregle. Vuelven donde Pilato y Pilato ya no sabía qué hacer, su esposa le había dicho, Pilato, no lo mates, este es un hombre justo. ¿Qué pasa con tu esposa? Te dice que hagas algo y tú haces lo contrario. Maridos. Ahora Pilato está o mi esposa o todo este barullo de judíos o todo este grupo de aquí. Bueno, ni modo. Entonces Pilato, muy vivo, dice, voy a ver la manera de salirme de esto, tengo una idea. Primero que lo latigueen y lo hace latiguear 39 veces a Jesús con un látigo que tenía unos ganchos que arrancaban la piel, ¿sí? No era el palito, el cinturón, la chancleta de tu mamá, ¿ya? Era un látigo que se ensartaba, tenía huesos o metales en la punta y se ensartaba y al salir te arrancaba la piel. Y lo hace la tiguera y dice, con esto se van a calmar, con esto voy a calmar a la chusma, dice Pilato en su mente, ¿sí? Lo saca Jesús ahí y dice, ya está, ya lo he castigado. No, crucificalo, 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 crucificalo. Y su esposa, no lo crucifiques, no seas metepata, Pilato. ¿Qué hago? Tengo una idea. Tengo la tradición que cada vez en estas fechas de la Pascua, en esta fecha sagrada de los judíos, yo les concedo un favor, libero a alguien, libero a un prisionero. Les voy a sacar al peor de todos. Voy a sacar un asesino, violador, terrorista, imagínense lo que quieran. Voy a sacar a un tipo terrible, Barrabás. Creo que de ahí viene la palabra, has hecho una barrabasada, ¿no ve? Entonces lo saca a Barrabás y dice, ¿cuál quieren? ¿Barrabás o Jesús? ¿Qué ha hecho pues Jesús? No ha hecho nada. Les dice, aquí está Barrabás. ¿Cuál quieren? Libera a Barrabás. ¿Han escuchado hablar de psicología de masa? Tenemos que tener cuidado que cuando todos dicen algo no nos vayamos repitiendo lo mismo entre paréntesis solo porque todos lo dicen. Podemos estar crucificando a Jesús sin darnos cuenta. En todo caso, eso entre paréntesis, no es el tema de hoy. Libera a Barrabás, le dicen. Ni modo, Pilato es la famosa, yo me lavo las manos de su vida. Ustedes son los que están pidiendo, yo les estoy haciendo el favor a ustedes.
En medio de todas estas escenas, tanto Pilato como Herodes querían que Jesús diga algo, querían que se defienda. Y de Jesús no encuentran respuesta alguna, solamente la que vamos a leer en Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Porque Pilato le pregunta, dicen que eres su rey, ¿eres su rey? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Jesús lo mira a Pilato y le dice, Pilato, si yo fuera rey, tendría mi ejército para que me defienda. Yo soy rey de un reino más grande, de un reino trascendente, de un reino que no es de este mundo, que no está medido por los materiales, por el tiempo y el espacio, por la materia. Yo soy rey del reino eterno. Versículo 37, Pilato le responde, así que eres rey. Perdón, versículo, sí, así que eres rey, le dijo Pilato. Y Jesús lo mira, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Jesús lo mira a Pilato y le dice, no te voy a decir lo que quieres oír. No te voy a responder lo que tú quieres para condenarme o para lavarte las manos. Yo te voy a decir la verdad. Yo estoy aquí con propósitos. Yo estoy aquí porque vine para algo. Y si tú entiendes la verdad, me vas a escuchar a mí. Esa palabra de Jesús, esa frase de Jesús, esa oración de Jesús sigue siendo real hoy. Si tú estás a favor de la verdad, hoy vas a seguir escuchando la voz de Jesús. No la voz audible de Jesús. No vas a escuchar cosas en tu oído. Vas a escuchar la voz de Dios revelada en su palabra, en la Biblia, que el Espíritu Santo la hace verdad en ti y que tú y yo la obedecemos. Aquel que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Te imaginas la frustración de Pilato? Está con un tipo al que quieren que lo condene. Pilato no lo quiere condenar, no quiere que su esposa lo mande al sillón esa noche. Y quiere que de alguna manera le diga algo para que lo deje ir. O que por último le diga algo para que tenga razón de condenarle. Le diga, pero mamita, su esposa, él ha dicho, pues no me quedaba otra. Pilato quiere salirse con la suya. Y Jesús le dice, no te voy a decir lo que quieres oír. Te voy a decir la verdad, a lo que yo he venido. He venido a morir en esa cruz. Por ti y por mí e incluso por Pilato. Bueno, Pilato lo saca, ¿qué hago? Entonces le dice, ya, condena a Jesús, crucifícalo, libera a Barrabás. Pilato lo libera a Barrabás, se lava las manos e inmediatamente se lo entregan a la guardia romana. Los soldados romanos tenían reputación de una cosa, ¿saben de qué? De ser crueles. La diversión de los soldados romanos era buscar nuevas maneras de tortura. La manera en la que un soldado romano se entretenía era viendo la mejor manera de hacer sufrir a un prisionero. Querían que les tengan miedo. Ese era su objetivo. Como Jesús ya estaba latigueado y legalmente ya no podían latiguearlo más y se lo llevan al calabozo, dicen, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Lo sientan y le hacen una corona de espinas. Me la han hecho de espinas de verdad, así que hay que tener cuidado. Porque como ellos lo estaban condenando por ser rey de los judíos, los soldados dicen, así que eres rey, aquí está tu corona. ¿Quién se quiere probar? Nadie, ¿no? Y le ponen a Jesús la corona de espinas. Y le ponen un manto, el manto de púrpura era un manto real. Y le ponen el manto. Y agarran una vara, porque la vara representaba autoridad, el cetro del rey. Y dicen, ahí está el rey de los judíos. Y se empiezan a hacer la burla de él. Y lo empiezan a pegar. Y lo empiezan a insultar. Y seguían buscando de él respuesta. Y de Jesús no hallaban respuesta alguna. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio en Hebreos? El cual, menospreciando, haciendo de menos, mirando hacia abajo, el oprobio, la oposición, siguió adelante hacia la meta. Porque tenía sus ojos puestos en la recompensa, en el propósito. Vamos viendo de qué está hablando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos está resumiendo lo que pasó ese día, lo que recordamos en esta Semana
santa. Bueno, terminan de hacer eso con Jesús y llega la hora de la crucifixión. Y Juan 19 nos cuenta que sale Jesús cargando su cruz y en algún momento ya no le da la fuerza porque lo habían latigado, estaba 2 noches sin dormir, estaba deshidratado, le habían puesto la corona de espinos, lo habían pegado. Entonces en algún momento pierde las fuerzas y se le cae la cruz. Y se agarra un transeúnte, uno como aquí de ustedes que están sentados mirando y le dicen, vente por acá, tú vas a cargar. Y a un tal Simón de Cirene, y Simón lleva la cruz. Y nos cuentan que junto con Jesús estaba crucificando a 2 personas. Varias veces les he comentado esto, pero les vuelvo a comentar. No eran 2 ladrones, ¿sí? La idea del ladrón en la cruz no es una idea fiel. No se crucificaba un ladrón. La cruz era el instrumento máximo de tortura. El objetivo de la cruz romana, era que tú te desanimes de hacer lo que esas personas habían hecho. Hay historias de personas que estuvieron horas, incluso días en la cruz sin morir. La manera de morir en la cruz era por asfixia. ¿Sabes qué pasaba? Cuando te ponían tus manos, te clavaban las manos y los pies, tú estabas en esta posición, no hagan la prueba, pero si tú empiezas a cerrar tus brazos así, llega un momento en el que no puedes respirar, te empiezas a sofocar. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir. ¿Sabían eso? Nuestro cuerpo naturalmente trata de vivir. Entonces cuando se estaban por sofocar, el cuerpo entraba en un estado de reacción y se empujaban y volvían a respirar. Y estaban ahí hasta que las fuerzas no les den. Si estabas en buen estado físico, durabas más. Si estabas en mal estado físico, te agotabas más rápido. Entonces la cruz estaba diseñada para poner a alguien que digan, no hagas lo que él ha hecho porque así te va a ir. ¿Saben quiénes eran? Normalmente eran terroristas, eran personas que hacían sedición, revolucionarios, gente que se había levantado contra la autoridad del imperio romano. ¿Sí? Bueno, en todo caso estaban ahí los 2 que acompañaron a Jesús, que iban a ser crucificados junto con Jesús. No se nos dice qué habían hecho, pero no eran ladrones, eran tipos muy malos. Y entonces llega el momento de la crucifixión y los crucifican a los 3 y uno de ellos se le hace la burla y el otro de ellos le dice, realmente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Ok, llegamos a ese momento, el momento culminante. Jesús está en la cruz. En el camino a la cruz lo habían seguido 2 grupos de personas, algunos llorando por él, entre ellos las mujeres. ¿Han visto las mujeres que estaban aquí en la entrada? Varias de ellas estuvieron siguiendo a Jesús, llorando, y el otro grupo era la gente, el barullo, el tumulto, la chusma, con sus tomates y sus cosas. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sí? Los suben a la cruz y Jesús los mira ya en la cruz. Y en Lucas 23:34 descubrimos la actitud de Jesús en la cruz. Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas que te peguen, te torturen, te humillen, te difamen, te calumnien, te crucifiquen? ¿Qué haría yo? Yo me pongo a pensar qué haría yo. Lo último que yo diría es, Padre, perdónalos. Tal vez yo les diría, Padre, que los parta un rayo. Pero Jesús sabía a lo que había venido. Y como Él sabía lo que había venido, hizo de menos, menospreció, miró a poco todo eso. Porque tenía una meta mayor. Tenía algo en lo que había fijado su vista, que era su propósito y la recompensa de este propósito. Jesús te tenía a ti y a mí en la mirada. Jesús murió por ti y por mí. El que no tenía culpas, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Es decir, toda nuestra maldad, nuestras desobediencias, rebeliones, insultos, rencores, mentiras, engaños, estafas, todo lo que merecíamos nosotros, ser enjuiciados por Dios, Dios que es santo, 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 y que en Él no hay mancha de pecado, y que no convive con el pecado, y que destruye el pecado. Dios, de quien merecíamos el juicio completo, se echó sobre sí mismo todo eso.
se cargó sobre sí mismo nuestras culpas. Te vio a ti, me vio a mí y tomó nuestro lugar en la cruz. Tanto nos amó que Él decidió pasar todo eso. Ahora quiero que vuelvas a recordar esto. No lo pasó de mala gana, sino que lo miró a poco. Lo hizo de menos. Dijo, todo esto no es nada, no es nada comparado con aquello que voy a ganar. Una iglesia de personas de fe, redimidas, justificadas, santificadas, salvadas por Él. Amén. Amén. Y realmente no sé si te emociona como a mí, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. La Biblia nos cuenta que en cierto momento, cuando Jesús estaba allá en la cruz, un soldado agarra una lanza, le pone una esponja con vinagre y se lo ofrece a Jesús. Aunque no creas, imagínate esto, ese era un acto de misericordia. En esa época no había anestesia, no había silocaína, no había ni cocaína, no había nada para hacerte pasar el dolor. El vinagre que le ofrecen con hielo era una manera de hacer que se le pase el dolor. En realidad era vino aguado, eso es lo que le ofrecen. Era un vino, en otras palabras, lo que hacían con los crucificados para que no sufran tanto era hacerlos emborracharse, para que se les pase. Al principio de la crucifixión le habían ofrecido a Jesús y Jesús rechazó. Ahora le vuelven a ofrecer. Jesús dice en Juan que prueba un poco y cuando termina de probar, agarra y dice las famosas palabras: está cumplido, consumado es, todo se ha cumplido. Todo lo que Él vino a hacer, toda su obra, todas las más de 600 profecías que había alrededor de su vida se habían cumplido. Jesús había hecho todo lo que vino a hacer. Y cuando hizo todo lo que vino a hacer, la Biblia nos cuenta que Él expiró y entregó su espíritu. Este detalle es tan importante, ¿sabes por qué? Porque Jesús fue enfático en una cosa. Vez tras vez tras vez Jesús dijo esto: nadie toma mi vida, sino que yo la doy. Nadie me está matando, yo me estoy entregando. En un momento le dijo a Pilato: lo único que tú tienes es la autoridad que Dios te ha dado. Tú no me puedes condenar, ni me puedes exonerar. Solo puedes hacer lo que Dios ha dispuesto que hagas. Jesús entregó su espíritu, Jesús entregó su vida. Cuando toda su obra fue cumplida, Él se entregó y murió. Y ahí hubiera quedado todo. Podría haber sido una muerte como cualquier otra, si no hubiera sido por algunos sucesos importantes. Era la noche de la Pascua. Era antes del sábado, viernes en la tarde. El sábado judío, que empieza viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde, es el día de reposo, es un día sagrado. Y en ese día, la ley judía no les permitía enterrar muertos ni dejar muertos a ser enterrados. Y los romanos respetaban eso, respetaban la cultura del lugar. Entonces, como ya era la hora, los soldados romanos tenían que rapidito bajarlos de la cruz. Les he contado que a veces en la cruz los dejaban días, pero esta vez tenían que bajarlos rapidito. ¿Y saben qué hacían para bajarlos rapidito? Haremos memoria. ¿Cómo te morías en la cruz? Asfixiado. Para asfixiarte tenías que dejar de respirar. Pero como algunas veces te levantabas y seguías respirando, agarraban un combo, un mazo de esos que usamos para romper cemento, y venían y les daban en las piernas, en las rodillas, cosa que ya no tengan fuerza y se mueran. Van donde el de la derecha, se muere. Van donde el de la izquierda, llegan donde Jesús y el soldado que estaba al lado le dice: ya está muerto, déjalo, no le rompas las piernas, ya se ha muerto. Acuérdate que Jesús entregó su espíritu el momento que su obra había sido consumada. Nadie quitó su vida, Él dio su vida por ti y por mí. Pero para asegurarse de que estaba realmente muerto y no solo se había desmayado o dormido, agarran la lanza y se la clavan entre sus costillas. La lanza esa penetra entre las costillas hasta los pulmones y al corazón. Y sacan la lanza. Cuando tú te sofocas, creo que el doctor Moisés nos puede ayudar, los pulmones se llenan de líquido, ¿verdad? Cuando uno se sofoca, los pulmones se llenan de líquido.
Al sacar la lanza, la Biblia nos cuenta que salió de él líquido y sangre. No era la agüita que había tomado antes, eran los pulmones llenos de líquido que explotan y toda la sangre. Y Jesús dio así hasta la última gota de su sangre y de su vida por ti y por mí. Y se cumplió aquella profecía que decía: ni uno solo de mis huesos será quebrantado. Ni uno solo de mis huesos será quebrantado. Él entregó su vida, y aún al entregar su vida cumplió en él una profecía. Cuando sacan la lanza, sucede la primera cosa importante que hace que la muerte de Jesús no sea cualquier otra muerte. Aparecen un montón de señales. Eran más o menos las 3 de la tarde y el sol se eclipsa y el lugar se pone en completa oscuridad y viene un terremoto. Y ahí lo han visto al centurión romano que estaba ahí adelante saludando. El centurión romano que estaba ahí en la cruz dice que se pone de rodillas y dice: de verdad este hombre era justo, de verdad era el Hijo de Dios. Centurión romano reconoce lo que había estado pasando. No era normal que en Judea, en Palestina, en Jerusalén, a las 3 de la tarde se oculta el sol y venga un terremoto. Podíamos dejarlo ahí. Dice que se abren las tumbas y algunos santos que habían muerto en años anteriores también caminan y aparecen entre el pueblo y empiezan a hablar con la gente. ¿Te imaginas? Todos santos, pero de verdad, ¿no ve? ¿Sí? Con los santos que de verdad estaban caminando y hablando con la gente. Todo eso pasa. Pero todo eso podían ser circunstanciales, señales, se han imaginado. Pero pasa una cosa, que es lo más importante en lo que hoy nos tenemos que enfocar alrededor de la muerte de Cristo. En el templo había un velo, había una cortina. Esa cortina no era una cortina delgadita, no era la cortina de la abuelita, que es así de encaje y la que puedes ver a través de la cortina. Era una cortina de más o menos 10 centímetros de espesor. Era gruesa. Estaba hecha para separar el lugar santo del lugar santísimo. Estaba hecha para separar la presencia de Dios del pueblo. Dios había determinado que debido al pecado del hombre, el hombre no podía tener acceso directo a él. Y la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, tras una serie de rituales de purificación, para entrar a la presencia de Dios solamente para hacer una cosa: pedir perdón. Nada más. Hasta ese día, la relación de Dios con la humanidad era una relación de santo pecador, de juez acusado, de Dios y ser humano. Había una separación entre Dios y nosotros por el pecado. Ese velo representaba esa separación, porque aquel con pecado que entraba a la presencia del Dios Santo era consumido por Dios, es decir, moría, era destruido. En ese momento, cuando Jesús muere, ese velo se rasga, se rompe de arriba hacia abajo. No es que agarró un apóstol travieso y con tijera lo cortó por abajo para ir a contar un cuento después. Trata de romper una cortina de 10 centímetros. Te hago un trato. Trata de romper una cortina normal. Agarrala con tus manos y estirala. El velo de 10 centímetros de ancho se rompe por completo. ¿Te imaginas el barullo en el templo? ¿Te imaginas todos los trabajadores del templo ahí donde el sumo sacerdote? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dios se ha salido. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy día esto que durante 2000 años de historia había permanecido así, hoy es roto, es quebrantado? ¿Qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Que la muerte de Jesús abrió el camino para que tú y yo tengamos acceso directo al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, al trono mismo de la gracia. La relación de juez acusado hoy es cambiada por una relación de padre a hijo. La relación de santo pecador hoy ha sido transformada por una relación de santo a justificado. La relación de Dios hombre ha sido transformada por una relación de intimidad entre Dios y sus hombres, hijos adoptados por su Espíritu Santo. El velo que se rasgó ese día, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, nos dio un mensaje eterno. El mensaje
de la cruz, Dios había terminado la separación entre Él y nosotros. A partir de ese día, nosotros tenemos acceso pleno, libre y gratuito a la presencia misma de Dios. ¿Amén? Amén. Oye, solo yo me emociono, che. Volveremos al templo. Denle un aplauso al Señor, denle un amén más fuerte. Dios mismo descendió, vivió entre nosotros y murió en la cruz para eso, para abrir ese camino. Y hoy ese camino está abierto para todo aquel que cree en Él. Juan 1:12 dice: a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Los que no nacen por voluntad de papá y mamá, sino que nacen del Espíritu Santo por voluntad de Dios. Hoy, por la fe en ese sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos acceso libre, pleno y gratuito a la presencia misma de Dios y somos declarados hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, pero tú podrías decir, bueno, todo eso fueron eventos fortuitos, todo eso podía pasar y a ni modo. Hay un segundo evento que sucede el domingo de resurrección, el día de hoy, un evento que no se podía fingir, un evento que marca que Jesús es quien dijo ser. Jesús resucitó, no está muerto, no permaneció muerto, no es que resucitó como un ente, un éter, un espíritu, una cosa diferente. Jesús resucitó de los muertos. Leamos Mateo 28, 1 al 7. Por favor, Mateo 28, 1 al 7. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Dónde están las Marías? Por ahí, ahí está una María. ¿Las han saludado en la puerta, las Marías? Fueron a ver el sepulcro. ¿Por qué fueron a ver el sepulcro? Porque, como les conté, lo bajaron rapidito a Jesús y lo enterraron de una vez en tumba prestada. Entonces fueron a hacer ahora sí los rituales propios de un entierro, a buscar el cuerpo de Jesús para enterrarlo como se merecía, a hacer lo que tenían que hacer y a ponerlo en la tumba que le correspondía. Versículo 2. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Nos ha faltado el ángel porque nadie se quería sentar sobre esa piedra al entrar. Bueno, su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. ¿Han visto La Era de Hielo? La película La Era de Hielo. A ver, levanten la mano los que han visto La Era de Hielo. ¿Se acuerdan de las dos comadrejas que se mueren? Sí, cada vez que viene un águila o algo. Así estaban los guardias. Bajó el ángel y los guardias. No eran cualquier guardia. A ver, ¿sabes qué? Quiero que me entiendas bien la escena. Pilato había mandado a crucificar al que era el rey de los judíos, según él, y que tenía un movimiento de seguidores que en ciertas épocas había llegado a 5,000 seguidores. Imagínate el tumulto. Jesús tenía un montón de gente que lo seguía. Y Pilato pensó y dijo: estos ñatos van a querer sacarse el cuerpo, van a querer decir que está vivo y van a querer empezar una revolución. Y yo me voy a asegurar de que eso no pase. Y puso guardias armados en la puerta de la tumba. No eran cualquier guardia, eran soldados romanos. Tráelo al día de hoy, era un gringo de 2,5 metros con todo su armamento de marín de última generación. Y tú con tu piedrita. ¿Sí? O sea, Pilato puso ahí 2 soldados como para que nadie se atreva a entrarse a esa tumba. Las mujeres fueron a hacer los oficios del sepulcro y obviamente pensaron convencer a los soldados que las dejen hacer. Pero Pilato se aseguró de que nadie se robe ese cuerpo. Ahora, imagínate, si tú ves, fuera de bromas, un soldado ruso o americano hoy día con su uniforme, su pistola y todo, lo primero que vas a pensar es que no es un cobarde, ¿no ve? No es alguien que se va a escapar corriendo a la primera. Imagínate llegar a la escena y verlos temblando en el piso hechos a los muertos. Imagínate la vergüenza de ellos después. Ahora, ¿qué le decimos al jefe? Se supone que somos el equipo élite, somos la gente más entrenada, somos los mero machos, y nos hemos hecho a los muertos y ahora manacancho cuerpo, no hay.
¿qué le decimos? Bueno, en todo caso, paremos ahí un minuto a esa escena, vamos a regresar a esa escena, continuamos con las mujeres. Versículo 5, el ángel dijo a las mujeres, háganme un favor, ¿pueden leer el versículo 5 conmigo? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Imagínate un ángel que les hizo temblar a los 2 soldados de élite, las ve a las mujeres y les dice, ustedes no tengan miedo. Ustedes están aquí por la razón correcta. Versículo 6, por favor. Vamos a leer el 6 y el 7 juntos, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Pasen, señoritas, observen la tumba vacía, aquí no está, Él ha resucitado. Y vayan y cuéntenle a sus discípulos. Y los 2 soldados temblando en el piso. ¿Sabes? Con esto vamos a terminar. Toda nuestra fe gira en torno a este hecho. Sí, Jesús murió y alrededor de su muerte hubieron grandes eventos. El mayor de estos, que se rasgó el velo y abrió el camino para que tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Pero su resurrección es la prueba de que Él es quien dijo ser, de que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1, 4. Dice que Jesús demostró ser quien dijo ser por medio de la resurrección de los muertos, y hoy Él vive y Él es Jesucristo nuestro Señor. El hecho de que Jesús resucitó es un hecho histórico. Jesús resucitó en cuerpo. Su cuerpo fue redimido, fue glorificado. Él resucitó y Él ascendió al cielo, a la presencia misma de Dios. Y hoy está sentado a la derecha de Dios y gobierna para siempre, como el Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es nuestro Señor, por medio del cual tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y eso es lo que recordamos hoy en el domingo de Pascua. Hoy recordamos en el domingo de resurrección que nuestra salvación ya está hecha, que por medio de la resurrección de Cristo nosotros también vivimos en Él. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Voy a pedir a la alabanza que pase y a los que van a entregar la Santa Cena. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Donald Guthrie. Donald Guthrie nos cuenta esto: la pasión es vista como parte del camino al trono. Como ocurre tan a menudo en el Nuevo Testamento, la cruz se vincula a la vez con la exaltación. Nunca se ve como un fin en sí mismo, porque en ese caso sugeriría una tragedia en lugar de un triunfo. Háganme un favor, léanlo conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, quiero que me escuchen esto para que nos vayamos con esta idea. Hemos empezado leyendo el libro de Hebreos capítulo 12, donde nos decía, pongan la mirada en Jesús, pongan la mirada en Jesús para correr la carrera. ¿Qué hizo Jesús? Menospreció la dificultad, menospreció la oposición, menospreció el oprobio, porque tenía puesta su mirada a la vez en la recompensa que tenían para Él. Hemos visto y hemos dado un paseo por todo eso que Jesús menospreció. Hemos dado un paseíto ni siquiera hemos visto todos los eventos, pero por algunos de los eventos que Jesús atravesó, de los cuales el autor de Hebreos está hablando.
Y nos dice que él tuvo su mirada en la recompensa y por eso todo eso lo vio a menos. Y pudo decir: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Estarás esta noche conmigo en el paraíso. Consumado es. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Y ahora nos dice a nosotros esto: no sé lo que estás pasando, no sé qué situación tengas en tu vida, no sé si tienes un problema familiar, un problema económico, laboral, emocional, de salud. No sé qué podemos estar atravesando, pero sí sé una cosa: podemos enfocarnos en Él. Podemos enfocarnos en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él obtuvo en la cruz por nosotros, en lo que Él hizo a nuestro favor, y aprender de su ejemplo de esto. Lo que sea que estemos atravesando es temporal. Lo que sea que te esté pasando es temporal. Puede que se solucione en esta vida, como puede que se solucione al terminar esta vida, cuando entres a la presencia eterna de Dios, donde habrá descanso y reposo y no habrá más llanto ni más sufrimiento. Pero lo que sea que estés atravesando, pon tu mirada en Él. Y cuando pongas tu mirada en Él y entiendas el tamaño de la recompensa que Él tiene para nosotros, todo eso lo vas a ver a menos. Todo eso va a palidecer, va a parecer nada. 80 años, 100 años no son nada comparado a una eternidad de la mano de Dios, y a caminar en esta vida con la certeza de que Él está contigo, de que Él te acompaña, de que Él nunca te va a dejar ni te va a abandonar, y de que Él está para fortalecerte, darte ánimo y sacar cara por ti.